Vamos a empezar con la segunda charla de la tarde. Antes no he dicho una cosa muy importante, que hoy es el día del cómic y que además la Comiteca cumple 20 años, así que un aplauso para la Comiteca. Y bueno, yo voy a presentar a Borja y Borja Alex. Estoy en un mal sitio, tendría que estar allí, pero bueno. Bueno, él es Borja Crespo, él es cineasta. En muchas cosas, hace muchísimas cosas. Agitador cultural y director de contenidos del Salón del Cómic de Barcelona. Así que tenemos también mucha suerte de contar con él y con Alex. Y gracias a los dos por participar de Cinemark. De nuevo. Os dejo con Borja. Gracias, querida. Muchas gracias. Bueno, me toca presentar a este mozalbete que tengo a mi derecha, un tal Alex de la Iglesia, que supongo que nadie le conocéis. Voy a leer, si te parece, leo tu currículum de Wikipedia. Bueno, es un placer estar aquí una vez más. No sé si alguien estuvo en mi anterior intervención por aquí, que fue con un tal Santiago Segura. Y aquí, pues bueno, Vale, hasta luego. Lo he dicho adrede porque sabía que iba a pasar algo de eso. Bueno, como veis, va a ser una conversación divertida. Queremos hablar sobre todo de TVOs, es el día del cómic, es el primer día... Ha venido Santiago y yo ya como un rollo secundario, ya chungo pero hace después, tiempo, tal. Hace tiempo que vino, vale. Hace tiempo, cuando todavía... Te voy a hacer una cosa, pero fuera de micro. Había menos gente, Alex, había menos gente. Ya estoy bien, ya estoy bien. Ya estoy bien. Bueno, como comentaba, es el día del cómic. Es el día del cómic ya oficial. Ya el Ministerio de Cultura y Deportes ha dicho que ya es oficial el 17 de marzo, que coincide con Saint Patrick, o sea que habrá San Patricio, habrá gente que combinará los tebeos con la cerveza. Y bueno, pues una gozada volver a estar aquí. No sabéis qué incómodo estoy en esta... en esa pequeña butaca. Es que esta butaca me queda pequeña. O sea, me cabe con dificultad el culo. Es como... Te sientes como MODOK ahora un poco, Estoy ¿no? un poquito MODOK. Estás como MODOK. Sí, estoy tipo MODOK. Igual hay que cambiamos la silla, no vaya a ser que luego no pueda salir de ahí. No, me ha pasado varias veces, o sea, me cabe con dificultad el culo, es como... Te sientes como MODOK ahora un poco, Estoy ¿no? un poquito MODOK. Estás como MODOK. Estoy tipo MODOK. Igual hay que cambiamos la silla, no vaya a ser que luego no pueda salir de ahí. No, me ha pasado varias veces, o sea, el momento ese de que te levantas con el sofá o he llegado a arrancar una fila de butacas en un cine. O sea, te levantas y hace crack y se oye crack y tiras a alguien. O sea, en el grupo de butacas ves que alguien cae, ¡pum! Bueno, horroroso. No acordéis. Empezamos a hablar de tebeos. Sí. Antes de que te entren sudores fríos por estar ahí apretado. Es horroroso esto. Igual la mía la mía es parecida, ¿no? No, es exactamente igual. Lo que pasa es que tú tienes un formato... Yo estoy en JPG, se puede decir. Yo estoy en JPG y tú estás en TIFF, ¿no? Sí. Se puede decir. Es exacto. Es eso. Yo estoy en vídeo 2000 y tú estás en VHS. ¿No? Se puede decir. Es exacto. Es eso. Yo estoy en vídeo 2000 y tú estás en VHS. Algo así, algo así. Tú estás en 4K y yo estoy en 720. Voy a hablar un poco de mi memoria emocional y para ya dejar hablar a Alex, que sobre todo venís a escucharle a él. Vamos, yo he venido exclusivamente porque adoro a Borja. Nos adoramos. Entonces me apetecía mucho estar con él. Y me dijeron, hay una charla y tal, y digo, sí, voy. Nos adoramos y yo voy a contar por qué. Porque realmente la primera vez que estuve en un rodaje en toda mi vida fue en el rodaje de Acción Mutante. Hice de figurante, ahí no nos conocíamos. Hice de figurante, pasé varias noches ahí a cambio de unos cutres canapés que nos dabais. ¿En el Andio? Sí, efectivamente. Estuve haciendo ahí, además tenía que ir vestido de pijo. ¿Te acuerdas? Sí, es la norma que dimos. Ir vestidos de pijo. No teníamos para vestir a la gente. Que es de noche, ¿no? Que va la furgoneta con la tarta encima, con Ramón Yarrito y compañía, y yo era de los que andaban por ahí. Si hago pausa en el DVD, me veo un poco la espalda, pero con cierta dificultad. Pero bueno, 30 años ya de Acción Mutante, hay que decirlo. 30 años de Acción Mutante. ¿Y por qué cito Acción Mutante? Porque para mí fue muy importante el descubrir que había alguien que empezaba a hacer cine en España y que venía del cómic, que dibujaba cómic y que dibujaba storyboards, que era algo que a mí me dejó totalmente loco, ¿no? Y una generación por encima. Y dije, bueno, pues hay alguien que ya está haciendo esto y quizá quizá en un futuro también yo pueda o mis amigos puedan, ¿no? Gente como Koldo Serra, etcétera, que ya nos conocemos todos. Y para mí fue muy importante también
primeras fanzines que vi, así que nos vamos muy atrás, Alex, para que hables de No el fanzine maldito, de Trocola, donde dibujabas el asunto Castafiore, La cosa de la ría, Joaquín Ágreda. Sí, Joaquín Ágreda ha colgado una página de un TVO que no había visto hacía muchísimo, ¿no? Yo tenía un personaje que se llamaba el abominable Doctor No, porque decía que no a todo y tal, que era una de las cosas que más, en aquel momento, más me jodían, ¿no? Perdonar por la vehemencia de mis textos. Me molestaba mucho la gente que dice que no, ¿sabes? No se puede, no lo hagas, no por ahí, no, es que esto no. Y entonces ya le generé un personaje que era el abominable Doctor No, ¿no? Y sí. Y bueno, pues sí, la verdad es que sí, yo he empezado haciendo TVOs, que no veo mucha diferencia entre cómic y cine, incluso en literatura, en el sentido de que tú planeas una historia, estás contando una historia, estás desarrollando un cuento y te interesa que te entiendan. Es que eso es un poco la base de la historia. ¿Te interesa o no te interesa que te entiendan cuando cuentas algo, no? A mí me interesa, yo quiero contar algo que sea comprensible y sobre todo comprendido por el público, o sea que cuando tú lo estás viendo entiendas la idea que estás intentando desarrollar. Otra cosa es que no tengas una idea muy clara de qué es lo que quieres contar y entonces no te interese decirlo de una manera clara al equipo o no te interese contarlo de una manera específica, sino dejarlo difuso porque no confías demasiado en tu idea. Eso les pasa a algunos. Yo creo que hay que tener la humildad y la generosidad con el público de intentar aclarar lo que estás diciendo, de dejarlo contar cómo quieres que sea el plano que vas a rodar y entonces lo dibujas. Y el mismo hecho de que dibujes y de que intentes definir las imágenes en líneas, las hace más comprensibles. O sea, directamente los TVOs, en su diseño gráfico, en la idea de línea, de hacer un personaje con una línea, o que sean imprimibles en un periódico, de ahí el trabajar con la tinta, los hace más comprensibles imagínate, al espectador. Imagínate que los cómics fueran todos de acuarela o de óleo. Serían más complicados de hacer y se puede hacer, por supuesto que se puede hacer, pero y de hecho hay gente que lo hace muy bien y que lo hace así, pero no tienen esa, digamos, línea clara, no tienen esa claridad de exposición que tiene un dibujo entintado y, digamos, de expresividad mayor que otros medios, porque está muy claro lo que pasa y lo que se dice. Están escritos en mayúscula. O sea, tú cuando lees un globo, está escrito en mayúscula, no está escrito, bueno, menos Tintín, ¿no? Tintín sí que está escrito con letras mayúsculas y minúsculas. Pero ese afán de ser comprensible o de que visualmente tú, cuando te compras el periódico y te compras yo qué sé, el New York Herald o el Wall Street y tiene al final, o el New York Times y tiene al final unas tiras, que antes eran prácticamente una de las cosas más importantes del periódico, tú las entiendes y las lees perfectamente, ¿no? O sea, el trabajo, por ejemplo, de Schulz en Carlitos y Snoopy es sobre todo un trabajo de síntesis y de comprensión a nivel gráfico. Eso, trasladado al cine, en Carlitos y Snoopy, es sobre todo un trabajo de síntesis y de comprensión a nivel gráfico. Eso, trasladado al cine, tiene mucha importancia porque haces que ese espíritu también impregne tu película. El hecho de que tú lo hayas dibujado y hayas hecho un plano y un contraplano y un general y lo hayas explicado a la gente, te hace entender bien cómo vas a desarrollar la historia y cómo vas a hacerla comprensible. A mí es lo que me resulta atractivo, al margen de que sea una historia infantil o de adultos. Eso ya es una consecuencia, digamos, del espectador. No del sistema de lenguaje, no del discurso del lenguaje. Y eso, pues bueno, me parece importante y por eso yo creo que a la hora de contar historias y a la hora de dirigir, pues el TVO ha permanecido en mi cabeza constantemente porque me ayuda a expresar. Más, que te entiendan, que sepan bien lo que quieres. Y No, luego no, están total, los sobre diseños, ¿no? Me acuerdo volviendo a Ciudad Mutante, la nave Virgen del Carmen,
cómo la dibujaste, ¿no? Con esa meticulosidad para la maqueta, para que realizaran la maqueta y todo, ¿no? De esa manera, supongo que en ese momento además que estabas empezando, que era más difícil para ti quizá vender un proyecto, toda esa documentación que tú podías aportar como dibujante te ayudó a vender el proyecto. Sí, por lo menos a que confiaran en mí. O sea, por lo menos parecía como que tenía en la cabeza algo. Y entonces, pues, es que era muy jodido en aquel momento. O sea, era muy raro lo que íbamos a hacer. O sea, directamente no confiaba. No es que no confiasen, quiero decir, había que demostrar que aquello iba a funcionar. O sea, recuerdo pues que en el deseo pues me preguntaban, pero ¿cómo vas a hacer que el señor este vuele en un platillo? Y nosotros decíamos, joder, pues con unos cables tal, porque esto funciona. Y claro, esto fue que aquello iba a funcionar. O sea, recuerdo pues que en el deseo pues me preguntaban, pero ¿cómo vas a hacer que el señor este vuele en un platillo? Y nosotros decíamos, joder, pues con unos cables tal, porque esto funciona. Y claro, esto funciona porque lo he leído en una revista, no creas que... En Fangoria, una de estas. Claro, lo había visto en Cinefex, ¿no? Y entonces, pues en aquel momento no había digitales, era todo trucos ópticos. Entonces, nosotros sabíamos que con cables de piano, el celuloide, un 35 milímetros, no registraba el cable porque se necesitaba muchísima definición para eso y tú lo podías ocultar con una iluminación concreta. O sea, si tú no iluminabas directamente el cable, no se veía el cable. Y por lo tanto, bueno, en Blade Runner, por ejemplo, en Blade Runner se ven los cables. Lo que pasa es que es curioso porque no te fijas. O sea, hay que verla 1000 veces para decir, hostia, un cable. O sea, pero es alucinante porque yo no sé si luego lo han vuelto. Todo tiene mucho que ver con la manera de contarlo y la narrativa. Tú coges y haces un primer plano brutal, con una maqueta alucinante, en el que la nave va sobrevolando Los Ángeles 2016 en 2016, y luego, claro, luego pasas a un plano en el que baja una nave con unos pedazos de cables de este grosor y ya no te fijas, porque ya te has creído la historia con el primer plano. Entonces ya no estás a buscar cables, solamente estás viendo cómo baja una nave con unos chorros de vapor increíbles y tal, y de ahí se baja un individuo con un traje alucinante y con un diseño de vestuario increíble en una ciudad cósmica. Y ya te lo crees todo, porque te han vendido la idea primera. Pero os aseguro que cuando ya no es una maqueta la nave, sino que es un corpóreo, hay unos cablacos, pero como de camión. Y bueno, pues nosotros, esto venía eso, al día que... Es que me la sé. ¿Sabes, no? El día del copión fui allí y tal, y cuando vi la primera imagen y vi que no se veían los cables, empecé a gritar y tal. Claro, estos no... Agustín y Pedro se quedaban un poco asustados. Pero es que yo pensaba que, ¿sabes? Que si se veían los cables, se acabó. O sea, ya no seguía con la película, se acabó. O sea, me moría, ¿no? Y afortunadamente, pues no se vieron los cables. Era todo bastante complicado porque nos montamos una movida curiosa porque digo yo, el tío va volando y atraviesa un agujero. ¿Cómo hacemos eso? Porque entonces, ¿qué? ¿Los cables qué? O sea, ¿los cables cómo va? Y entonces hicimos una pequeña pintura mate, hicimos una especie de pintura mate chiquitina que coincidía con el... O sea, en realidad no había un agujero, sino que había una U, una especie de U, y por ahí pasaba el platillo. Pero lo de arriba lo tapamos con una pintura mate, ¿no? Y también el hecho de que la pintura mate colara, también con los huevos en la garganta. Estábamos viendo aquello, ¿no? Porque teníamos, claro, afortunadamente teníamos a Gusi, que sabía mucho. Entonces yo le decía, pero ¿cómo vas a conseguir? El director de fotografía. Sí, el director de foto. ¿Cómo vas a conseguir que esto tenga foco y lo otro también? Y me decía, metiendo mucha luz. Ah, vale. O sea, nosotros aprendíamos haciendo. Gusi era muy guerrillero, además, ¿no? Sí. En aquella época, sobre todo. Era muy de guerrilla. Bueno, todo era guerrilla. Sí. Todo. El cine era muy guerrillero y no lo he abandonado. O sea, siempre he hecho cosas que no podía pagar. Entonces, eso significaba un nivel de trabajo y de esfuerzo con el equipo fuera de lo normal, ¿no? Entonces, pues, se exprimía mucho la peña. O sea, es decir, si trabajabas en una película como... exprimía mucho la peña. O sea, es decir, si trabajabas en una película como Acción Mutante, o sea, sabías que no ibas a dormir 3 días
o que ibas a tener que dormir en el decorado. Yo dormía en los decorados. Yo lo hice una vez y es horrible levantarte al día siguiente en el propio decorado donde vas a currar. Es como un déjà vu absurdo. Sí, es como una pesadilla. De pronto Sí, te es despiertas. pesadillesco. Yo recuerdo que eso, a la cosa de las 4 de la mañana, estábamos en una lonja, en un polígono, y claro, no hay calefacción. Entonces, a partir de las 3 de la mañana estábamos abajo cero. Entonces, estos no se durmieron, bueno, el equipo que estaba conmigo, Harry Vieja y tal, pasaron de dormirse y daban vueltas por el plató para no dormirse, porque si duermes te entra un frío de la hostia. Y entonces lo que hice fue, me envolví en moqueta. En aquel momento era menos gordo que ahora. Como un rollito primavera. Sí, me envolví en moqueta, tío, y me desperté con una... De pronto empecé a temblar y tal, y me llevaron a un bar y tal, y me dieron un café hirviendo y tal, a ver si se me quitaba. Y despertaste. No, hipotermia, o sea... No durmáis envueltos en moqueta. En un rodaje, y menos en un rodaje. Porque luego es como volver a empezar, es como atrapado en el tiempo. Yo me quedé a dormir en el decorado porque digo, así duermo un poco más, y que va es peor, porque claro, te despiertas en el mismo sitio donde tienes que rodar. Rodábamos... Es como si te despertaras en la oficina otra vez, ¿no? Es que lo hemos hecho mucho, lo de dormir en el decorado. Aparte de que... Es decir, recuerdo que cuando trabajábamos en K2000 haciendo un programa de televisión de Urusolo. Sí, me acuerdo. Teníamos 50.000 pavos para el decorado, ¿no? Y para nuestro suelo. Entonces teníamos que elegir. 50.000 pesetas. 50.000 pesetas, sí. ¿Qué hacemos con esto y tal? Entonces, claro, normalmente intentábamos que nos quedara algo para comer, y sí que allí, detrás del ciclorama, hacía calorcito. Nos metíamos detrás del ciclorama y yo recuerdo, de pronto, en un momento determinado, me despierto y estaban grabando otro programa. O sea, yo de pronto hago así y hay mogollón de público y un presentador. Y digo, hostia, cierro y nos quedamos, seguimos durmiendo un par de horas hasta que se terminó el programa. Pero me decían que sabían que estábamos ahí porque decían, hay un problema técnico porque se oyen unos ronquidos. Muy flipante. Y luego recuerdo que Jorge era un cabronazo. Un amigo mío, el guionista de mis películas, cuando trabajaba con nosotros y nosotros dormíamos allí, como, es decir, yo me tiraba... Pero Jorge también dormía ahí, como era guionista, dormía en su casa. No, pues, alguna vez venía a ayudarnos, ¿no? Porque francamente sabía que iba a ser muy divertido. Y entonces recuerdo que se hacía una cama. O sea, cogía por Expand, hacía como... Era el guionista, se nota. Sí, entonces cogía y hacía como un 2 por divertido. Y entonces recuerdo que se hacía una cama. O sea, cogía por Expand, hacía como... Era el guionista, se nota. Sí, entonces cogía y hacía como un 2x2 por Expand, lo cubría con la manta del croma, y luego ya lo que me resultaba alucinante es que ponía un trocito como de mesita de noche y ponía un despertador. Y yo, pero tío, ¿esto qué es? Te pongo detrás, te pongo un cabecero, hacemos un cabecero. Era el dandy de Era un dandy. Por eso es guionista. Se tiene que cuidar. Bueno, en Meriendas Asesinas también ahí fue bastante de guerrilla aquello, ¿no? Porque lo rodasteis sí, en eso cine, fue comando. pero con colas que sobraban de alguna otra producción en la que estabais ahí currando en arte, si no me equivoco, ¿no? Sí, bueno, no sé primero estábamos haciendo... Nos llaman para hacer un cortometraje de un amigo, de Iñaki Arteta, una persona maravillosa, y tal, y nos dice, ¿hacéis los decorados? Nosotros, de acuerdo. Y entonces, No sé primero estábamos haciendo... Nos llaman para hacer un cortometraje de un amigo, de Iñaki Arteta, una persona maravillosa, y tal, y nos dice, ¿hacéis los decorados? Nosotros, de acuerdo. Y entonces de pronto, como ¡pum!, se me enciende la luz y digo, hostia, por la noche nosotros hacemos otro. Entonces, por la mañana... Porque no nos gusta dormir, entonces preferimos rodar. Entonces, la verdad es que éramos bastante nocturnos. Entonces, por la mañana él rodaba en ese decorado y por la noche rodaba yo un corto mío, que era Meriendas Asesinas. Entonces, directamente el decorado lo robamos del ayuntamiento. Sí, quiero decir, el escenario donde actuaba la gente en el ayuntamiento, nos lo llevamos y lo pusimos de pie, y eso era donde hacíamos las paredes del decorado. Era parte de un escenario del ayuntamiento. Nos dicen, el jueves aquí hay una actuación. Y nosotros, tranqui. El jueves ya hemos acabado todo, tal, no te preocupes. Y entonces lo empezamos a pintar y claro, mi corto era... eso no sé si se ve. Bueno, es que pero había cuadros gigantescos. Hay cosas que no se ven. Tampoco yo descubrí después que iba vestido de... Sí, de pronto hay un momento en que de saca la ametralladora y se ve que lleva faldas.
pero es un fotograma. Surrealismo puro. Entonces hicimos un decorado con unas enormes reproducciones de... Perdonad que nos vea. Hicimos un enorme decorado con unas reproducciones de Chirico, ¿sabes? Y decía Iñaki, pero esto, ¿por qué es así, no? Porque yo necesitaría un bar normal. Y yo, Iñaki, esto es cojonudo, de verdad. O sea, esto tampoco tienes por qué verlo mucho, tal. Pero es que yo lo quería para mí, decorado. Pero Iñaki sabía que estabais rodando a la vez el otro corto. Se enteró. Ya... Porque luego vosotros ganasteis premios y él igual no, pasó pero luego él desapercibido. sí. Bueno, nosotros ganamos premios porque estábamos totalmente locos. Sí. No sé, hostia, ¿le habrá sentado mal? No lo sé, digo, es que se me ha ocurrido que quizá... No. Sí. No sé, hostia, ¿le habrá sentado mal? No lo sé, digo, es que se me ha ocurrido que quizá... No, es una persona maravillosa y yo creo que sí lo sabía y se rió mucho. Espero. Y, seguro que sí. bueno, el caso es que, claro, hicimos el decorado con chiricos porque a nosotros nos apetecía bastante. Y le convencisteis. Le convencimos. Lo necesario. Le convencimos. Nos pasó de todo. O sea, él rodaba en 35 y nosotros estábamos rodando en 16 en blanco y negro. Conseguimos unas latas prácticamente gratis. Caducadas. Y luego, sí, exacto, eran caducadas. Ah, por eso eran baratas, sí. O sea, podían estar bien celuloide. o no. Podían estar bien o no. O sea, podían funcionar o igual me había cargado el corto con la broma. Y luego, además, no había trabajado nunca y no tenía una cámara. Y el día anterior de empezar a rodar, conseguí una cámara de 16 de Telenorte, que me dejó un cámara de Telenorte porque se rodaban 16 antes las noticias. Y ahí estaban pasando, ya empezaban a ver rodajes en vídeo. O sea, y en ese momento me dijo, esta cámara ya no la usamos y tal, y te la dejo. Y entonces aprendí a cargar el chasis esa noche y el lunes rodábamos. Y teníamos que cobrar un trabajo para poder dar de comer a la gente en el corto. Y conseguí el dinero en el último momento. Se me fue un actor porque pues, es que ya no dábamos ni de comer. O sea, francamente, en ese momento, perdona Aten por lo que voy a decir, en ese momento muchos de los actores venían porque, joder, dábamos de comer. Y entonces, o sea, francamente, en ese momento, perdona Aten por lo que voy a decir, en ese momento muchos de los actores venían porque, joder, dábamos de comer. Y entonces recuerdo eso, ese momento de, hostia, se me ha quedado, no tengo ahora dinero para esta gente, ¿qué hago? Y entonces un actor se me fue y hice yo de él el resto del corto como de espaldas, ¿no? Ahí aprendí mucho. ¿Cómo se cuenta todo esto sin verle la cara a este tío? Hiciste de doble. Sí, no, fue guerrilla total. Bueno, fue un corto Meninas Asesinas protagonizado por el gran Alex Angulo, que ganó un montón de premios. Y hay una leyenda que se la enseñaste a Tim Burton, ¿puede ser? En un festival. No, le enseñamos Mama. Ah, Mama, vale. Sí, cuando estrenó Batman, de pronto decimos, este tío está aquí, vamos, este tío hay que estrujarle, vamos a verle ya. O sea, yo había visto, pues mira, vamos a casa de la madre de de un amigo mío que estudia filosofía conmigo. Vamos a la casa de la madre de que allí en Donosti, le quitamos el televisor a tu madre y el vídeo. Nos vamos con el televisor a hombros, un televisor de la época, o sea, era un cacharro así. Era un televisor de casa de una señora. Y un magnetoscopio, o sea, el magnetoscopio también se lo quitamos a la madre. Y nos fuimos con ello, uno con el televisor y otro con el magnetoscopio, y entramos en el María Cristina, ante el estupor de todo Dios, claro, imagínate. Nosotros sentamos y, claro, ¿cómo le vas a parar a alguien que lleva un televisor? O sea, en un festival de cine. En un festival de cine, entramos ahí tranquilamente, todo el mundo nos está viendo, y entonces me pregunta un amigo mío, periodista, y me dice, hombre, Tim Burton está ahí haciendo entrevistas. Y directamente, abrimos la puerta, entramos, boom. Y cuando nos estaban echando le digo, Tim, short movie. See it. Y dijo, parar un momento, vamos a ver la película de esta gente.
Y entonces enchufamos el televisor, magnetoscopio, los del festival. Eso ha ocurrido, ¿eh? Los del festival intentando echarnos, estábamos Pablo Berger y yo. Éramos Pablo y yo, Pablo Berger y yo. Que tú ahí llevaste éramos el arte, muy amigos. Llevaste el arte de Mama, del corto. Sí, yo hice los decorados y tal con Harry Comiafra y lo dirigió Pablo. Y Pablo es el que... Pablo hubiera conseguido que nosotros incendiáramos un bosque o atracáramos un banco. Era un tío... Pues parece modosito ahora. Exacto, o sea, eres un tío muy modosito, pero te dice, jo, sería fenomenal que Tim Burton viera esto. Y tú le dices, vale, déjame 5 minutos. Déjame que me piense cómo lo hacemos. Y eso fue como un atraco, o sea, entramos en el festival, entramos en la sala. Sería fenomenal que Tim Burton viera esto. Y tú le dices, vale, déjame 5 minutos. Déjame que me piense cómo lo hacemos. Y eso fue como un atraco, o sea, entramos en el festival, entramos en la sala, lo vieron, se rieron mucho, estaba Michael Keaton, Tim Burton y 4 o 5 tíos más del equipo. Se rieron un montón y ya está. Y puede ser que tuvierais que doblar las voces, que no tenía el sonido. Eso me pasó luego con Almodóvar. Vale. Estoy mezclando cosas. ¿Tú por qué vas a dirigir una película? Porque he hecho ya una, muy buena. Y me dice, sí, pues pónmela. Y hostia, no está acabada, ¿sabes? Y me dice, Pedro, bueno, da igual, no, déjamela ver. Y yo, bueno, y entonces le pusimos el corto y claro, no pude evitarlo, ¿no? Empezaba el corto y hacía... mirindas asesinas. Hola, ¿me da una mirinda? Y entonces, al parecer, eso debió ser muy importante para que decidiera que yo hiciera luego Acción Mutante. Porque me dijo que él había hecho lo mismo en algún momento. Hay que tomar nota de este tipo de cosas. Está bien, porque esto que cuentas es fancinear, pero en el mundo del cine, ¿no? Empezar ahí como con los fanzines en el cómic, con tus fotocopias y tus grapas, que paralelamente lo hacías. Sí, yo creo sinceramente que, en serio, sí. Además ahora hay el instrumento necesario para poder rodar con una calidad asombrosa sin necesidad de la industria, ¿no? Entonces yo creo que, sinceramente, si queréis hacer algo, hacedlo y ya está. O sea, no esperéis ni a ser buenos, ni a que guste, ni a nada, hacedlo. O sea, esa es la manera de hacer cine y de prácticamente todo en la vida. O sea, creo que primero hay que hacerlo y luego pensar en las consecuencias, no al revés. O sea, si te pones, ya vendrán los daños colaterales. Si te pones a pensar en las cosas, viendo The Last of Us hasta con el televisor apagado hasta que hagan la siguiente temporada. ¿Sabes? Porque si piensas en las consecuencias, todo es horrible. O sea, en realidad, precisamente la cultura es un sistema de defensa contra el entorno. Entonces, cuanto más sabes y cuanto más control tienes sobre lo que te rodea, más miedo genera. O sea, necesitas un nivel de ignorancia para hacer cosas. Es muy importante no saberlo todo, porque si lo sabes todo, no sales. O sea, si a mí me cuentan todo lo que iba a sufrir, no lo haría, no lo hubiera hecho. Pues siguiendo con el cine, pero a la vez volviendo al cómic, porque en Acción Mutante ya metiste muchas referencias a los cómics. Hay un chiste que creo que lo pillamos 4, pero que a mí me pareció obra maestra, que fue los Pumbi, cuando aparecieron... ¿Pumbis? Los Pumbis. Sí. Jaime Blancs, creo que era. No, eso es un ejemplo de ignorancia absoluta de todo. O sea, y de sustituyen el dinero en un maletín por tebeos. Pero es que no escogimos un tebeo, no escogimos un mortadelo. Decían Pumbis. Y claro, mucha gente no sabía lo que era un Pumbi. Desde luego en el extranjero nadie. Y claro, era un chiste muy, muy particular que, en fin, demuestra que estábamos totalmente locos, ¿no? Pero luego también había homenajes a alguna viñeta de Frank Miller, por ejemplo, la cama aquella con forma de corazón. Sí, esto era de Frank Miller, sí. Había un montón de cosas de esas también. Y Hard-Boiled, ¿no? Yo creo que el impacto de Hard-Boiled, ¿no? O sea, el impacto de Jeff Darrow y de Frank Miller es que era el momento en el que habíamos leído Batman, ¿cómo es? Born Again. No, el primero. Ah, vale, El Señor de la Noche. El Señor de la Noche, eso es. O sea, el impacto de Miller es brutal. Y en la cabeza teníamos, o sea, hubo como 4 o 5 impactos, ¿cómo es? Born Again. No, el primero.
Ah, vale, El Señor de la Noche. El Señor de la Noche, eso es. O sea, el impacto de Miller es brutal. Y en la cabeza teníamos, o sea, hubo como 4 o 5 impactos visuales muy gordos previos a Acción Mutante. Delicatessen, o sea, el ver una película, Delicatessen, por ejemplo, no la película, luego te haces amigo del tío, o sea, luego le conocí. Bueno, Marc Caro, además. Sí, con Marc Caro. Marc Caro era dibujante cómic. Sí, exacto. Dionne Teníamos y Caro. y Fesser también, ¿no? Por ejemplo, también a Fesser también le impactó mucho Delicatessen. Es una película que de pronto nos dejó flipados porque no era una película de los estudios, era una película europea y con un diseño de producción basado exclusivamente en el talento y en el gusto a la hora de hacerlo. Brasil, de Terry Gilliam, también era una película definitiva porque Brasil también está hecho como a mano. Terry Gilliam también era una película definitiva porque Brasil también está hecho como a mano. O sea, Delicatessen está hecha a mano. Está hecha con un tío que pinta las paredes que es un genio. Y las pinta con una rugosidad y con unas texturas y con unas calidades que te hacen creerte cualquier cosa. Lo mismo que Brasil, ¿no? Brasil está lleno de ideas delirantes y divertidísimas, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos un futuro que no sea el habitual? Joder, pues tienen televisores pequeñitos con una lente delante. O sea, es una idea tan marciana y tan preciosa. Es visionaria un poco, Es decir, cómo las escenas de vuelo, cómo está rodado. O sea, es que nos la veíamos todos los días, igual nos la veíamos 3 veces, ¿no? Brasil, parando imagen y tal, y todos ahí reunidos a ver cómo se hace, ¿sabes? Estábamos a ver cómo se hace, ¿no? Y luego cuando rodábamos, por ejemplo, nosotros estábamos construyendo y se cayó la cocina. ¡Buah! Y se cayó todo el mobiliario de la cocina sobre la mesa donde estaban los actores, ¿no? Porque nosotros no... y todos nos quedamos así diciendo, claro, es que esto por detrás habría que poner tal, ¿sabes? Sin pensar que casi nos cargamos a alguien, ¿no? Estábamos, claro, es que esto hay que reforzarlo por detrás, ¿no? Habría que inventar, entonces estábamos diciendo, tendríamos que hacer como en serie, unos paneles con un bastidor de madera. Y me dicen, existe, Alex, se llaman panos y se alquilan. Ah, vale. Ensayo-error. Pues traer muchos. Ensayo-error. Ensayo-error, total, sí. Antes has mencionado Tintín, que es una de las obras que te han influido como dibujante, ¿no? Como amante. Sí, he hablado de la línea clara, pero es curioso porque la línea clara también es un concepto que es válido. Tintín, que es una de las obras que te han influido como dibujante, ¿no? Como amante. Sí, he hablado de la línea clara, pero es curioso porque la línea clara también es un concepto que es válido, por ejemplo, para algunos dibujantes de Marvel. O sea, también ese concepto de reducir la expresión de una situación a líneas hace que el dibujo sea más comprensible, y lo mismo pasa en cine. O sea, si los personajes o las situaciones, algunos dirían, se caricaturizan, no, me refiero a si están expresados con fuerza con respecto al fondo. A ver, esto es un poco técnico, pero es una cosa bastante interesante. La secuencia se entiende mejor. O sea, en realidad este rollo de dónde se pone la cámara no es más que en donde se entienda mejor. Esa es la base de la historia. Tú colocas la cámara donde se entiende mejor lo que pasa. Entonces, si por ejemplo tienes 2 personajes que... O sea, en realidad este rollo de dónde se pone la cámara no es más que en donde se entienda mejor. Esa es la base de la historia. Tú colocas la cámara donde se entiende mejor lo que pasa. Entonces, si por ejemplo tienes 2 personajes que están hablando todo el rato de perfil, lo entiendes mal, porque no les ves la cara. Punto. Ahí empieza lo que se llama lenguaje cinematográfico. Dices, oye, ¿no sería maravilloso para entender mejor qué está pensando el personaje colocarte aquí? Porque si me coloco aquí, veo lo que ve este otro personaje, y si me coloco acá, veo lo que ve el otro. Y así puedo ir montando, y dices, plano contra plano, ¿no? Esa es la historia. Pues sí, esa es la historia. Y es tan sencillo como intentar colocar la cámara donde entiendas mejor qué pasa. Y de pronto dices, claro, entonces tú empiezas a trabajar con eso, ¿no? Con el lenguaje cinematográfico. Y dices, espera, y si incluyo
el hombro, ¿no? Si hay un escorzo del otro personaje, entiendo mejor el diálogo y al mismo tiempo uno a los personajes. Y si yo los saco de cuadro y genero dos planos sin escorzo, los personajes hablan pero no comparten imagen, por lo tanto digamos que no se quieren. Y entonces descubres una manera de contar para que eso, sin que se entere el espectador, tenga un significado y le empujes a pensar una cosa. Y eso es lo que te interesa, contar una historia. O sea, a mí no me interesa que el público sea, digamos, imparcial con respecto a lo que... Yo quiero ser parcial y quiero que el espectador tome una opción inconscientemente. Eso es lo que consigue rodando y eso es lo que consiguen los grandes directores. En una entrevista, me interesa mucho porque los americanos recortan a los personajes del fondo. Se refería a rodar con un contra, o sea, iluminabas, tú cuando iluminas colocas un relleno, colocas una luz que puede provenir de una ventana o del sol, de lo que sea, y luego un relleno y siempre un contra, ¿no? Hay como tres niveles de luz. Entonces tú cuando colocas el contra recortas al personaje y sin darte cuenta entiendes mejor lo que pasa. ¿No os da la sensación de que en una película de Hitchcock se entiende muy bien lo que pasa? Por muy complicado que sea, entiendes muy bien lo que pasa y de pronto estás con el chico o la chica y en contra del malo y no sabes por qué. Porque te lo está contando así, te empuja a entenderlo así. Y donde se nota mucho, por ejemplo, es Wells, ¿no? Wells exagera todo eso hasta unos niveles increíbles, ¿no? Súper histriónicos. El director está muy presente. Digamos que es increíbles, ¿no? Súper histriónicos. El director está muy presente. Digamos que está muy presente diciéndote este es el bueno, este es el malo, flipa con esto. El director tiene una presencia mucho más poderosa que otros directores que se mantienen más al margen, ¿no? Luego hay directores, pues, yo qué sé, Truffaut, por ejemplo, que mantiene una posición mucho más, digamos, de espectador. Se coloca él en la posición del espectador. ¿Para qué? Para que la película sea como contada por un amigo. Eso es lo que... Por eso me interesan los tebeos, porque te ayudan a entender eso. Y te ayudan también a componer plano. Y te ayudan también a distinguir al personaje del fondo, que es lo que hace que no se te confunda la historia. Cuando tú ruedas, consigues hacer que los personajes se diferencien y tengan su personalidad. Y eso depende de la manera de rodar, no depende de lo que están diciendo. Aunque Aten no esté muy de acuerdo. Sí. Sí, sí. Yo lo terminé, pero no lo publiqué. Porque empecé a publicarlo en color. Y hubo un momento en que luego lo publiqué en la Gaceta del Norte, en un periódico, y casi lo acabo. No lo terminé del todo. Uno de los protagonistas era Resines. O sea, había un dibujo así de un narigón y tal que... Y me acuerdo que... hacía narigones. Me acuerdo que hacías también ya un guiño a La fuga de Colditch, que era un juego de mesa de aquella época. O sea, estabas también metido en el mundo de los juegos de rol y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que ahora también estás ahí. Sí, digamos que la paracultura, o sea, como la parafarmacia, ¿no? La cultura que algunos llaman popular y tal, ahora es la que prevalece, ¿no? Digamos que la alta cultura ha quedado en manos francamente, de no sé quién. No sé quién lleva ese tema ahora. ¿Quién lleva el tema de la alta cultura ahora? La alta cultura... Sí, como la alta cultura ha quedado en manos francamente, de no sé quién. No sé quién lleva ese tema ahora. ¿Quién lleva el tema de la alta cultura ahora? La alta cultura... Sí, como la alta costura. O sea, yo creo que la división ya con Internet ya es todo ya. Por lo menos hay una generación de gente que nosotros, para denostar la alta cultura, nos la leíamos. O sea, sabíamos lo que era. O sea, quiero decir que, no sé, sabías quién era Beckett, sabías quién era Ibsen, conocías yo qué sé, el idealismo alemán y tal. No te volvías loco con el tema, pero vamos, sabías un poquito de qué iba, ¿no? Eso ya como que no. Ya no interesa. A mí lo que me da miedo es que la gente no echa de menos lo que no conoce y por lo tanto eso va a desaparecer así, como, ¿no? Porque nadie va a echar de menos eso. Siempre quedará Wikipedia, mientras no la cierren, claro. Sí, ¿no? Y supongo que espero que haya
ya está empezando a desaparecer. O sea, ¿quién se acuerda de Little Nemo o quién se acuerda de Flash Gordon, ¿no? Bueno, los que nos gustan los cómics. Sí, pero ya te digo que las nuevas generaciones no lo conocen. Y si no lo conocen, no lo echarán de menos, ¿no? Entonces va a haber, o sea, va a desaparecer todo como lágrimas en la lluvia, ¿no? Nos vamos a poner tristes de repente. No, momento... es que es curioso, ¿no? Porque o sea, yo tampoco lo digo apasionadamente, o sea, no digo, ¡oh, Dios mío! Nadie va a leer a Beckett. Supongo que será en el signo de los tiempos, ¿no? Siempre habrá sido así, ¿no? Sí. Quiero decir que igual nosotros hay referentes que los hemos podido perder, ¿no? Van por Exacto, las nosotros lo perdemos, pero cambiando, igual nuevas generaciones lo recogen, ¿no? Lo que para nosotros igual es Hitchcock, para otra gente Ah. igual es ahora Tarantino, ¿no? Sí, o sea que Fichte, olvídate, ¿no? Schelling, no. Olvídate. Esa gente ha muerto. Porque incluso muy antiguos. Yo conozco alguna biblioteca que es así. Solo literatura del siglo XXI, por ejemplo. ¿En serio? Es mucho. El caos reina. No, es que, Chaos reigns. a mí lo que me flipa también es que con el tema de las películas, hombre, quiero decir, hostia, la gente llama clásico a una película de los 80, ¿no? Es muy Clasicazo. heavy, es muy heavy, Clasicazo. ¿no? Este clásico y tal, y dices, pero what the fuck? No, mis hijas, por ejemplo... Los Goonies es un clásico. Los Goonies es un clásico. Las pelis de papá y tal. Entonces, pero si es de los 80. No, pero el cine en blanco y negro, papá, ¿por qué las hacían en blanco y negro? Y yo, pues, tenían esa manía. O sea, ya paso de explicarlo. O sea, Estaba de moda. Es que van a desconectar en mitad de la explicación, entonces... No, en aquella época se llevaba mucho el blanco y negro. Luego ya se dieron cuenta de que la gente prefería el color y tal, y empezaron a hacerlo en color. Y que la gente hablara, ¿no? Que los actores pudieran hablar. Dejarse Julia, de cartelitos. que van a desconectar en mitad de la explicación, entonces... No, en aquella época se llevaba mucho el blanco y negro. Luego ya se dieron cuenta de que la gente prefería el color y tal, y empezaron a hacerlo en color. Y que la gente hablara, ¿no? Que los actores pudieran hablar. Y Dejarse Julia, de Julia, que es muy espabilada, tiene 6 años, me dice, pero esta es antigua y es a color. Y a ver si The Wizard of Oz. Es que sí, es que el Mago de Oz, joder, es una cosa, francamente, sí. Esa es diferente. O sea, que no me vengas con historias, papá. Está claro que era una elección personal de los tíos. Digo, vale. Dejémoslo así. Psicosis es en blanco y negro porque Hitchcock quiso. Porque Hitchcock quiso, exactamente. Porque ya se había inventado esto, Hitchcock. Pero eso está bien, ¿no? Está bien. Pero siempre hay, yo creo que más ahora, siempre hay gente fanática de algo, del pasado. Hay gente que es estudiosa de todo. La nostalgia, disculpadme, igual no estáis de acuerdo, pero a mí me parece que la nostalgia es una enfermedad. O sea, y no hay persona, disculpadme, ¿La nostalgia o la cultura por la nostalgia? Nostalgia me refiero a estar pensando que las cosas eran maravillosas antes y ahora son un asco. O sea, eso es una enfermedad. O sea, si no sabes vivir tu tiempo, yo creo que no sabes vivir ninguno. Así que déjalo. ¡Abandona! No. Pero bueno, A ver, yo está soy Twitter para protestar. Sí, yo creo que sí. O sea, quiero decir, yo alguna vez he dicho y tal, joder, es que echo de menos a Peckinpah, ¿no? Y no, al parecer no. No se puede echar de menos a Peckinpah. Bueno, Peckinpah está ahí, ¿no? En otros realizadores que son influenciados por él, pero sí que es un autor que quizá ahora... Sí, ver ahora Perros de paja no es lo mismo. Un tirano de mentiras, por ahí está Ángel. Un pequeño Hitler. ¿no? Sí, Little César. Little César. Yo grito y tal. Sí, Alex, sí, venga. ¿Qué hora es? Vámonos. Se va todo el mundo y todo. ¡Pero joder! ¡Hay que seguir! Entonces, que sí. Venga, tranqui. Mañana ya. Hagamos otro plano. Además, Alex no. Lo que se cuenta de figuras como Peckinpah tampoco sabes si es del todo cierto, son leyendas urbanas, ¿no? Que sacaba una pistola y cosas así. El que sacaba una pistola era el Indio Fernández. Eso sí es verdad. Puede ser, pero eso ahora no quedaría bien. No. Que además no voy a contar una anécdota del Indio Fernández porque voy a parecer nostálgico y me voy a contradecir. Así que dejarlo. Pero bueno, es cierto que sobre todo, solamente a la gente que nos gusta mucho los cómics y tal, sí que tenemos ahí un toque nostálgico inevitable, ¿no?
El otro día le dieron un Oscar a Tapón y ahí estuvo todo el mundo aplaudiendo. Hombre, como yo locos. creo que ha ganado 7 Oscars por eso, porque le tenían cariño. Sí, yo creo que también. Ha habido un componente emocional nostálgico importante, toque nostálgico inevitable, ¿no? El otro día le dieron un Oscar a Tapón y ahí estuvo todo el mundo aplaudiendo. Hombre, como yo locos. creo que ha ganado 7 Oscars por eso, porque le tenían cariño. Sí, yo creo que también. Ha habido un componente emocional nostálgico importante para este tipo de cosas, se nota. Es lamentable, y no quiero ofender a nadie, pero muchas veces solamente puedes valorar a las personas que están muertas o que son extranjeras, sabes, que están muy lejos, porque los que estamos aquí cerca y tal, pues ya dices, este gordo, ¿sabes? El gordo. Entonces, Su última película. antes sí que era bueno, antes era bueno, pero ¿no? Que deje ya lo suyo. Que ¿no? abandone. Que abandone, que deje paso a las nuevas generaciones. Alex, quítate. A ver, lo que iba a decir es eso, que lamentablemente el aprecio suele depender de tu relación directa con esa persona y cuanto menos, cuando la relación es, digamos, menos directa, más posibilidades tienes de admirar a esa persona. O sea, el efecto cuñado. Nuestros cuñados nunca serán genios, porque tú les conoces personalmente, sabes que son personas, que son gente accesible, con sus problemas y sus errores. Entonces te puede caer bien y tal, pero hasta ahí. El efecto de a esta gente sí que le admiro y esta gente sí que respeto es porque están lejos, porque no les consideras como alguien cercano o una persona cercana, sino que son como, ¿sabes? Como Sócrates, ¿no? Está ahí en el, ¿sabes? Está hablando ahí con Aristóteles y con esta peña y tal, ¿no? Y claro, están en el, ¿cómo se llama? En el Ágora, coño, sí. Se me ha olvidado la película de Alejandro. ¿Cómo se llama? En el Ágora, coño, sí. Se me ha olvidado la película de Alejandro. Están en el Ágora, están en ese terreno mítico, separados de la humanidad. Y ahí se puede ser una persona respetable y admirable. Pero en el día a día no. Y eso yo creo que es lo que ha provocado, por ejemplo, el éxito de Tapón. Porque es alguien muy cercano, al que quieres mucho, tal, y no forma parte de ese día a día de la industria. Y también, premio a este. Es así. Es un poco puede así, ser. ¿no? ¿No te parece? Sí, no, está claro que hay un componente emocional, claro, ¿no? Y a veces yo siempre lo digo, es mejor no conocer a tus ¿Cómo ídolos. se habrá sentido Spielberg cuando Tapón le ha quitado el Oscar? Bueno, pero es que aparte a Spielberg no le han dado es una movida. No sé si no le han dado ni uno. os habéis parado a pensar en eso. O sea, llega el chavalín de ídolos. Porque te puedes llevar un chasco. Exacto, sí, Kill Your Idols, ¿no? Tenía una camiseta, Kill Your Idols. Efectivamente. Yo tenía una camiseta que me imagino que ahora no podría llevar, ¿no? Ponía Kill Your Idols y salía Cristo. Sí. La vendían en Discoplay, si mal lo recuerdo. Sí, me encantaba. La sátira también está en peligro, ¿no? Bueno, yo creo que yo soy optimista en el sentido que creo que después de que haya cierta represión, entre comillas, como queramos llamarlo, suele haber un revulsivo, todo es circular y al final ocurre lo contrario, ¿no? Los cómics de Buyemin, por ejemplo, los cómics de Buyemin hoy en día están totalmente escondidos, pero porque alguien no los ha vuelto a ver. A ver, sí, porque efectivamente se pasaba mucho. Yo creo que, por otro lado, deberíamos festejar, ¿no? El que las cosas sean festejar, ¿no? El que las cosas sean ahora como son. Básicamente porque nos estamos quejando, pues gente gorda y acomodada, ¿no? Pero la gente que realmente tiene que pelearse el día a día, ¿no? Tiene mejores condiciones, ¿no? Creativas incluso, no solamente vitales, sino creativas mucho mejores que las que podíamos tener nosotros en aquella época. Y la crítica siempre está ahí, ¿no? Por ejemplo, en Veneciafrenia, en tus últimas películas, haces una crítica a la obsesión esta por el turismo que hay ahora, ¿no? Hombre, este tipo de cosas. Sí, lo que me preocupa en Veneciafrenia más que nada es el tema de
que desaparece o que está desapareciendo La propia ciudad. el respeto. No, más También. que, o sea, yo estaba hablando realmente sobre la belleza, ¿no? Sobre el respeto a la belleza, algo que puede trascender, puede llegar a trascendernos. Y de pronto nadie nos sentimos responsables. Yo estaba hablando realmente sobre la belleza, ¿no? Sobre el respeto a la belleza, algo que puede trascender, puede llegar a trascendernos. Y de pronto nadie nos sentimos responsable de proteger eso, ¿no? Incluso yo, que voy allí a rodar, o yo, que como turista he estado 1000 veces en Venecia, he colaborado a que se vaya hundiendo, ¿no? Todo diciendo, qué bonito es esto, y mientras se va hundiendo por mi culpa, porque yo también estoy ahí. Yo también, sobre todo más que los demás. Quiero decir que mi peso ha jodido zonas de Venecia importantes. O sea, que quiero decir que todos, de alguna manera, colaboramos en esa pequeña muerte y no nos damos cuenta de que al final, pues, podemos poner en peligro el objeto que amamos, ¿no? Es como que destruimos lo que amamos, ¿no? Antes has mencionado Marvel, yo sé que eres muy fan también de los villanos, y Marvel tiene unos cuantos. Antes hemos citado a MODOK, cuando te has quedado ahí atascado en la butaca. Sí. Como que destruimos lo que amamos, ¿no? Antes has mencionado Marvel, yo sé que eres muy fan también de los villanos, y Marvel tiene unos cuantos. Antes hemos citado a MODOK, cuando te has quedado ahí atascado en la butaca. Sí. ¿Qué hiciste? Para mí fue un homenaje a MODOK, el personaje de Enrique Villén en Putón Verbenero. Sí, totalmente. Que tenía esa cabeza, y que eso también os lo currasteis de manera física, sí, totalmente, muy a la vieja usanza, pero quedaba muy bien. Era una silla de ruedas disfrazada con una caja, y entonces solamente se veía la cabeza del personaje y unas manitas y unos piececitos de mentiras. Entonces generaba una especie de monstruo simpático, ¿no? Pero sí, era todo... Homenaje a Kirby. Todo portátil y manual. Homenaje a Kirby, que supongo que también en su no momento... estamos hablando nada de cómics. Otro dibujante también de línea clara, digamos, es Kirby. Kirby tenía una manera de dibujar súper expresiva y dibujaba los superhéroes, los dibujaba. Yo veo en TikTok vídeos de gente con músculos absolutamente imposibles y MODOKs continuamente. Siguiendo con Marvel, hubo un rumor de que ibas a... ¿Te ofrecieron dirigir un X-Men? ¿Puede ser? No. ¿No? ¿No es verdad? No estaría aquí si fuera verdad. hubiera sido otro recorrido. No, sí. Pero hubo un rumor, ¿no? No me lo he inventado, ¿no? No, es cierto. O sea, sí me lo ofrecieron, pero me lo ofrecieron a mí y a otros 2000. Igual firmaste una cláusula y ahora te puede... Eso es una cosa que pasa en Estados Unidos que es flipante, y es que si te pillan allí, igual terminas dirigiendo una peli. Porque como son tan brutos a la hora de trabajar y solamente piensan en el resultado, igual un director se cae y entra el que esté cerca. Eso sí es cierto que me pasó en Alien 3 y tal. Me dijeron, ¿puedes dirigir Alien 3? Y yo, ¿what? Es que tenemos que empezar ya y tal. Luego lo hizo precisamente el director se cae y entra el que esté cerca. Eso sí es cierto que me pasó en Alien 3 y tal. Me dijeron, ¿puedes dirigir Alien 3? Y yo, ¿what? Es que tenemos que empezar ya y tal. Luego lo hizo precisamente David Fincher. Fincher, fíjate. David Fincher, nada más y nada menos. David y tal. David Chu. Y la cuarta, Yonek, del de Delicatessen. Exacto, de Delicatessen. Bueno, pues el caso es que yo estaba por ahí. Y yo digo, no, es que, claro, yo estoy aquí porque estoy haciendo una peli. Yo es que estoy rodando. No, te decía, por si quieres. Y yo, o sea, que abandone mi rodaje y me vaya al otro. Y te juro que... ¿Estabas con Perdita, puede ser? Sí, te juro que me lo pensé. Digo, hostia, Alien. Dijiste, voy a seguir con Perdita. Voy a seguir con lo mío, tranquilo, engordando. Eso es algo que se habla mucho en el cine, que el cine hace a veces perder el estado físico. La locura que es en mi caso, meterse en un berenjenal así. Claro, sí, en mi caso es pura ansiedad. O sea, me da por comer... La locura que es en mi caso, meterse en un berenjenal así. Claro, sí, en mi caso es pura ansiedad. O sea, me da por comer porque me relaja y entonces me pongo ciego. Sí, es una cuestión de ansiedad total. Que en el cine no es lo mismo que dibujar un cómic, para nada, es todo lo contrario, es estar con un montón de gente, tener que comunicar y entenderte con un montón de gente, mientras que dibujar un cómic es estar en tu casa, tú solo ahí ahora frente al ordenador, a la tableta gráfica, antes en el tablero. Sí, un cómic en sí misma y dirigir cine o trabajar en cine te abre a los demás. Es muy, muy diferente y genera gente muy distinta. O sea, yo en ese sentido
recomiendo fervientemente el cine porque te obliga a ser extrovertido, te empuja a ello. O sea, tienes que trabajar con 100 personas y trabajar con 100 personas a un nivel de presión enorme, porque ellos no lo saben, ¿eh? A ellos les da igual, pero tú sí sabes que tienes, trabajando en la película, has estado 3 años, tienes que resolverla pues bueno, pues eso, en 2 o 3 horas. Y no lo vas a hacer tú, lo van a hacer los demás. Entonces tienes que expresarles lo que necesitas contar y cómo hacerlo en cuestión de segundos. Y eso es, quiero decir, lo que más me ha enseñado a mí en la vida. O sea, francamente, es un curso acelerado de resolución de problemas. O sea, yo no sé cómo resolver un problema, pero sabría cómo resolver cualquier cosa. A ver, suena muy pretencioso, pero te quiero decir que yo no lo voy a hacer. Entonces yo voy a buscar a la gente que puede hacerlo. Y voy a conseguir que trabajen exactamente en los tiempos que se necesitan para realizar una cosa. Entonces, es exactamente lo mismo cargar un camión que rodar una peli. Eso por favor, no lo pongáis de titular. Pero, quiero decir, el proceso creativo es una cosa. El que tú seas un Gaster o que tú seas yo que sé, Bresson, es una cosa tuya personal que no tiene nada que ver con el hecho de estar haciendo una película. Tiene que ver con tu cabeza. Pero el saber sacar lo que tú tienes en la cabeza y ponerlo en una película, eso sí es el oficio de cineasta. Y eso se aprende. Y no tiene, ya te digo, tú puedes ser Bresson, que nunca rodarás una película de Bresson porque te falta esa capacidad para contar lo que Bresson hace. Y sabe contárselo a un tío que está delante de la cámara y a un tío que está detrás de la cámara. Y les cuenta exactamente lo que quiere en el tiempo que tiene para rodar la película, que son, en el caso de Bresson, probablemente poco. Probablemente, no sé cuánto tiempo estaría rodando una peli, pero vamos, Pickpocket no tiene la pinta de ser una película así, de estar un huevo de tiempo. Creo que es más que nada un tío eficiente. Y sabe cómo contarlo y cómo hacerlo, lo mismo que Capra o Curtis o Spielberg. Son cineastas. Luego es que tú tienes en la cabeza, que ya es otro rollo, ¿no? O sea, tu capacidad de contar, si eres Dreyer o eres Romer. Y la interacción entre eso que cuentas y tu manera de comunicarle a los demás lo que quieres hacer y cómo lo haces, ahí está la clave. Cuando se dan las dos cosas es la hostia. ¿Y esto qué venía? Yo estoy anonadado escuchándote tranquilamente, bien sentado. No, eso y te estoy dejando antes de abrir un turnito de preguntas, que yo creo que puede ser el momento, ¿no? Ese saber hablar y ese saber contar son esenciales. Y el conseguir poner de acuerdo a un montón de gente, eso es algo que también se aprende y os aseguro que para mí en la vida ha sido definitivo. O sea, es difícil, o sea, a ver si me asusto con las cosas, cuando no las puedo controlar, pero es difícil que no pueda organizar una historia. Te enseña a organizar las movidas. Te enseñan ¿sabes? Llegar al rodaje y te dicen, hoy rodamos la escena del bar, ¿no? Y me dicen, ha cerrado el bar. No hay bar. Y tú, ¿perdona? ¿Y entonces qué hacemos? No sé. Dime tú, que eres el director. Vale. O, hoy rodamos la escena de amor de este con esta, ¿no? Sí. Ella no ha venido. Ah. Él solo puede venir hoy. ¿Qué hacemos? Y tú puedes rodar con él. Y ya veremos quién ponemos al otro lado, ¿no? Y ya veremos si se nota. O sea, ahí es donde empieza a surgir y de pronto dices, joder, qué bonito ha quedado. Y tal, pues si te digo yo por qué. O sea, si te contara yo realmente qué hay detrás de esto. O sea, de las movidas brutales. Y claro, tú ves películas y de pronto, por ejemplo, las películas, ¿no? Tenéis que ver Otelo. Otelo tiene, de Wells, tiene una de las secuencias más flipantes que he visto. Es una persecución. De pronto, por ejemplo, las películas, ¿no? Tenéis que ver Otelo. Otelo tiene, de Wells, tiene una de las secuencias más flipantes que he visto. Es una persecución como entre maderas porque no tenía decorado. ¿Y por qué? Porque resulta que rodó esa secuencia en diferentes países, con diferentes actores, en diferentes años. Y tú ves la secuencia y es un tío, entra, corre, sale, vuelve a entrar, pasa por ahí, vuelve. Y resulta que ni era un tío, eran varios, ni era un sitio, eran 25 sitios. Y claro, es que él no tenía dinero para pagar la película. Y entonces, conforme iba consiguiendo dinero, iba rodando.
y rodaba donde él había conseguido un papel donde le pagaban un dinero. Entonces, de pronto, esa secuencia de Otelo la terminaba en Praga y la había empezado en Marruecos y luego rodaba en Tokio. Y tú no lo notas cuando estás viendo la película, pero hay algo, hay un flipe. Alguien, joder, creando a un nivel de complejidad. Hay genialidades, ¿no?, que surgen de eso, del error, de la falta de medios, de las prisas, de improvisar, de resolver. No sé los demás, pero desde luego a mí no me ha salido bien nunca nada así del tirón. Quiero decir que siempre hay 10.000 inconvenientes imposibles de solventar. Y eso te da una capacidad, ya te digo, de no asustarte. O sea, en otras situaciones de la vida y tal, ves a todo el mundo histérico, tú dices, tranquis, vamos a llamar a este, tal, no sé qué, tal, y lo resuelves. Te dicen, joder, ¿cómo haces esto? Y digo, es que estoy haciendo esto todos los días. Y os recomiendo eso, Otelo, porque es una majarada. Pero claro, hay que saberla ver. O sea, no hay un plano seguido del otro rodado al mismo tiempo, no hay. Y eso también es una cosa que, por ejemplo, no te enseñan en la escuela. Ni lo saben tampoco lo saben los críticos de cine. O sea, perdonadme, el hecho mismo de que la secuencia empieces a rodar al final. O sea, yo he rodado una serie de 8 episodios que son 8 horas de metraje y la he rodado absolutamente desincrónica. O sea, hoy rodamos la secuencia del bar del episodio 3, mañana rodamos la secuencia 25 del episodio 4, ahora rodamos la secuencia 1 del comienzo, mañana rodamos el final, al día siguiente, y esa misma secuencia empiezas por el final, empiezas con que se van, venga, vamos a rodar, se van, ahora rodamos que ella está sentada, ella se sienta y luego rodamos al otro mirando. O sea, eso es cuando de pronto descubres, hostia, no era tan fácil, coño. Mantener el raccord mental de qué es lo que estás contando a ese nivel de 8 horas es jodido, ¿eh? Es jodido. Y creo que eso es lo interesante a la hora de hacer cine. Descubrir eso, que no es solamente ponerte delante del toro con un trapo, hostia, que de pronto jodido. Y creo que eso es lo interesante a la hora de hacer cine. Descubrir eso, que no es solamente ponerte delante del toro con un trapo, hostia, que de pronto existen cosas que no controlabas, que no sabías que había. Vamos a abrir un turno de preguntas, ¿te parece? Sí. Por ahí hay una. Gracias. Bueno, vamos primero por aquí. Bueno. ¿Yo? Hola, buenas tardes. ¿Voy yo? Ahí hay un chico con gorra que luego vamos para allá. Perdona. Bueno, pero venga, adelante. Adelante. Disculpa. Hola, buenas tardes. Gracias a todos. Bueno, soy Samantha y bueno, enhorabuena, nos has hecho pasar un ratico muy divertido. Y yo tenía como 2 preguntas, ¿vale? Vienen un poquito de encargo del podcast Cine Desencadenado, un podcast de unos amigos míos, y puede ser una charla más, que es uno en el que incluso participo. Y bueno, y son muy sencillos amigos míos, y puede ser una charla más, que es uno en el que incluso participo. Y bueno, y son muy sencillicas. Al hilo de lo que estás diciendo, ¿hay alguna película que hubieses estado, es decir, con la que te mimetices tanto que te hubiese gustado ser tú el director? Otra preguntita sería, si tuvieras un presupuesto ilimitado, has dicho que una de las cosas que pasa es que te lanzas a la piscina sin un presupuesto. ¿Tuvieses un presupuesto ilimitado? ¿Tienes alguna película de tus sueños, de alguna temática que soñarías con poder llevar a cabo? Gracias. Muy buenas las dos, muy buenas preguntas. La primera, cuando tú ves no sé con qué película yo me mimetizaría, no, o qué película, o sea, hay miles de películas que me gustaría haber hecho, obviamente, ¿no? Otra cosa es que pudiera hacerlas. Hay películas que te gustan. Yo creo que hay 2 tipos de películas. Las películas que te gustan porque alguien está haciendo una cosa que quiere... ¡Ah! Y luego, ese es un mundo. Y luego está el mundo de la admiración. O sea, de ver algo que sencillamente es inexplicable. O sea, tú lo ves y dices, esto es inexplicable. A este tío ya no le puedo tener envidia. Este tío es Dios. O sea, es un gran contador de historias, me enamora lo que hace, me apasiona, me flipa, me quita el sueño. Te quedas toda una noche pensando en la película, la vuelves a ver al día siguiente, la hablas con amigos, de pronto dice una tontería, te enfadas, vuelves a verla. Ese otro tipo es el cine que admiras, ¿no? Digamos que, por ejemplo, yo admiro, o sea,
por encima de todos, Buñuel, Wells, Kubrick. Eso sería quizá los tres. Por supuesto, el cine clásico, Ford, Anthony Mann, Michael Wells, Kubrick. Eso sería quizá los tres. Por supuesto, el cine clásico, Ford, Anthony Mann, Michael Curtis. Es alucinante, alucinante. O sea, son películas que, yo que sé, que están como en una especie de nimbo maravilloso, ¿no? Son como películas en la cueva, ¿no? Y luego están las películas, no sé, hay películas que de pronto las ves, ¿no? Yo recuerdo cuando vi Ópera Prima de Fernando Trueba, pensé, voy a hacer cine. O sea, porque esto es lo que quiero hacer. O sea, este es un tío muy cercano que está haciendo cosas que yo quiero hacer. Y no le puedo, o sea, no le puedo querer más y no le puedo admirar más. Eso es un director que para mí fue como un shock ver. Y luego, cuando hizo El sueño del mono loco, me pareció una película de las segundas, de las de admirar. O sea, y me pareció un alucine de película. Y es una lástima que no hiciera un alucine de película. Y es una lástima que no hiciera más como esa. ¿No? Para mí, El sueño del mono loco es una película flipante. O sea, dije, hostia, si podemos hacer esto en este país, es que vamos bien. Y esos son los dos mundos, ¿no? Entonces, ¿qué película yo elegiría? ¿Qué película me gustaría hacer de las que he visto? No tengo... No, es demasiado pretencioso. O sea, no. ¿Qué te voy a decir? Gracias a ti. Espera, la segunda. La segunda era... si tuviera el presupuesto ilimitado. Ya lo ha hecho Peter Jackson. Yo hubiera hecho El Señor de los Anillos. Ya vale, ya están haciendo 35 del Señor de los Anillos. Sí. Hola, buenas tardes, Alex. Encantado de verte. Hace unos años te seguí en unos cursos de verano en San Lorenzo de Escorial. Ha llovido bastante. Enlazando con lo último que has dicho, una de las últimas cosas que has hecho alusión, y valorando la utilización de cineastas como Orson Welles, la utilización, la enfatización del espacio como algo, digamos, muy importante, muy trascendente en una película, que a veces no nos damos cuenta de ello, ¿no? Quizá se nos pasa inadvertido. Yo, en tu propio cine, yo destacaría dos películas que serían El Día de la Bestia y La Comunidad, sí, en la cual consigues para mí algo que es importantísimo en este sentido, es transformar un espacio cotidiano, reconocible, a veces anodino, que no nos depara ninguna sorpresa, justamente en un espacio que nos puede llevar a otro mundo, digamos. Esto lo haces a través de la narración, de la propia puesta en escena que añades, y llegas a crear un espacio que puede perturbar, que puede llevarnos a otro sitio completamente diferente. Esto yo siempre lo he valorado muchísimo en el cine, una de las cosas que más. Y quiero enlazarlo con otra cosa, y ya termino. Recientemente, Elías León Siminiani, en la ceremonia de los Goya, recibió un Goya al mejor corto por una película titulada Arquitectura Emocional 1959. Cuando recibió el premio hizo alusión y una mención especial a 4 cines, uno el Capitol de Santander, otro más no recuerdo de allí, que yo he ido a Santander pero no recuerdo cómo se llama, y 2 cines de Murcia, uno ya desaparecido definitivamente y otro que aún puede hablarse, el Cine Rex. No sé si te ha llegado alguna onda por ahí, me parece. Tengo 2 personas con 2 carteles delante, o sea vale, que... perfecto. Vale, yo pensaba que la... Muy bien por ello, muy bien por esos compañeros. No. Yo pensaba que te habían llegado otras ondas magnéticas por el espacio, pero te quería decir que tú cómo valoras que, precisamente hablando de espacios, como decía Siminiani, espacios que nos han forjado como personas de la especulación, por ejemplo. Pues es de lo que estábamos hablando antes, ¿no? De si existe espacio para la nostalgia o si tenemos que luchar por ello. En el caso precisamente de algunos cines ya no es una cuestión solamente de la exhibición, sino es una cuestión emocional arquitectónica. O sea, defenderíamos otros edificios más que los edificios de cine. O sea, hay gente que defiende otros edificios por unas cuestiones claramente estéticas y existe un patrimonio y sin embargo no lo hay para algunos cines, ¿no? Y es una verdadera lástima. O sea,
¿qué te voy a contar? O sea, los sitios donde yo he visto las películas que han transformado mi vida han desaparecido, prácticamente todos. Yo no sé si continúa el Rex. El Rex de Madrid, este es el Rex el Rex de Murcia. Ah. El Rex de Murcia. Ah. Pues fíjate, yo estrené en otro cine Rex, en el cine Rex de Madrid, y yo creo que ya no, tampoco existe, no lo sé. Está cerrado. Está cerrado. Pues efectivamente, como todo amante del cine, pues es una lástima, ¿no? Pero bueno, quiero decir que como se está poniendo también en peligro el cine en sí mismo, a la hora de salvar, prefiero pensar en el cine. Ahora, todo lo que se puede hacer por recuperar espacios para la cultura y en este caso para el cine, pues bienvenido sea, ¿no? Sin duda. ¿Había otra pregunta por aquí? El chico este, sí. Buenas. Lo primero, creo que hablo por los tres. Te queremos mucho. Muchas gracias. Y segundo, para la gente que... Bueno, buenas. Lo primero, creo que hablo por los tres. Te queremos mucho. Muchas gracias. Y segundo, para la gente que... Bueno, que se quiere dedicar en un futuro al cine, ya sea, yo sé, dirección, fotografía, lo que sea, ¿tiene algún consejo para esas personas? Sí. Primero, gracias, tío, porque... gracias. Y segundo, ¿cuál es el consejo? Hombre, pues yo creo que ¿dónde lo he visto? Lo he visto en una película de animación hace poco, ¿no? Un niño pequeño que dice, no hay barreras, y lucha contra se tira contra una pared, ¡pa! No hay barreras, y ¡pa! Contra la pared. Ese es el consejo. O sea, yo creo que aunque todo parezca, como me decía mi hermano, eso del cine es un poco mito. Penélope Cruz, no sé, cuando tenía 14 o 16, y recuerdo eso, estaba presentando Toccata. Salía en el... No sé si era la Quinta Marcha. La Quinta Marcha, perdón. Quinta Marcha. Sí, perdón, eso es. Sí, y... Que era lo mismo, pero... Te juro que yo ya le vi en la mirada, esta tía va a ser alguien grande. O sea, ahora es muy fácil decirlo, pero en ese momento yo lo sentí porque se le veía la determinación. O sea, el punto ese de no hay barreras contra la pared. Y yo creo que eso es esencial. Quiero decir, sin eso no se consigue. O sea, no sé si haciendo eso luego lo vas a conseguir, ¿eh? O sea, no el vender esto, la determinación lo consigue todo. No lo consigue todo. Pero desde luego sin eso es imposible. Bueno, otra pregunta por tirar aquí. para adelante es la opción. Y no esperes a nadie, ni esperes a que las cosas sean idóneas. Es imposible. Bueno, otra pregunta por tirar aquí. Para adelante es la opción. Y no esperes a nadie, ni esperes a que las cosas sean idóneas. Nunca va a ser idóneo. Autoayuda. Manuel de autoayuda. El gran libro de Carnegie, tira para adelante. Bueno, vamos, otra pregunta y dos más. La última, el de allí, ¿vale? Van a ser estas tres, ¿vale? No se puede más. Hay aquí, las de aquí. Me ha gustado mucho lo que has hablado en contra de la nostalgia. Sí. No sé dónde estás. Perdón. Y he recordado una película pequeña. Lo dice un mega nostálgico, ¿vale? Bueno, Rollerball, la recuerdas, sí, una película perfectamente. Pequeñita. Y yo creo que la escena más sorprendente es que hay un ordenador cuántico que se enferma y en un momento determinado un señor... Y yo creo que la escena más sorprendente es que hay un ordenador cuántico que se enferma y en un momento determinado un señor dice, bueno, ha enfermado y se ha perdido algo. ¿Qué ha perdido? Dice, se ha perdido el siglo XIII, pero tampoco era tan importante. Bueno, pues me refiero a que efectivamente, bueno, pues lo que se pierda se perderá, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. O sea, que me parece muy importante el afirmarlo de ahora, hoy. Sí, no, por supuesto, ¿no? A ver, creo que si
para jugar bien esta partida es como, a ver, si esto fuera un juego de mesa, sirve de mucho tener presentes otras partidas, ¿vale? Y yo qué sé, por ejemplo, Carolina juega muy bien al Risk, porque lo ha jugado 1.000.000 de veces y se acuerda. Yo siempre que juego al Risk creo que es la primera partida. O sea, no he aprendido jugando. No me he quedado con que si tú controlas Kamchatka, pero hay gente que sí. Entonces creo que es importante el controlar lo que ha ocurrido antes, más que nada para no repetir errores y tal. Pero eso no tiene nada que ver con la nostalgia. O sea, lo que no me parece que es saludable es estar deseando estar en otro sitio y en otra época. Y eso, quiero decir, eso lo he vivido yo y es una tontería. O sea, me arrepiento de haber sido así. Vamos con otra pregunta. Hola, yo tengo una pregunta sobre ya cuando estás creando algo, ¿cómo puedes alejar esa mentalidad de querer dejarlo porque estás muy harto de ese proyecto en específico? Súper buena pregunta. Haciendo otra cosa. O sea, el truco está descansar haciendo otra cosa. Yo lo que hago es, estoy haciendo una cosa y vamos, no lo soporto más. De hecho, empiezo a olvidarme por qué quería hacer yo esto. ¿Yo por qué quería hacer esta película si ya no tiene ninguna gracia? O sea, el proceso de que hay un momento en que los chistes ya dejan de tener gracia, las ganas que tenías tú de contarla ya están, porque ya lo has hecho en tu cabeza 1.000.000 de veces. Y ahora solamente es como reproducir mecánicamente ese proceso y dices, joder, esto ya lo he hecho. Entonces, tranquilos, pam, empiezas otra cosa. Y te pones a pensar en otra peli. Y entonces te agotas en esa otra y vuelves a la primera. Ese truco de estar, y creo que funciona también, yo que sé, a la hora de pintar una casa. O sea, cualquier proceso que lleve tiempo y que lleve esfuerzo, es buenísimo tener una cosa paralela, como yo que sé, en la cocina. O sea, si tú te pones histérico mirando al horno a que eso suba, hay un momento en el que dices, ¿por qué no me pongo a hacer una ensalada, tío? Y entonces te pones a hacer la ensalada y luego vuelves al horno y vuelves con alegría. No estás pendiente del puto horno todo el rato. Tenemos al fondo una pregunta. Sí, hola. Ante todo, Y luego vuelves al horno y vuelves con alegría. No estás pendiente del puto horno todo el rato. Tenemos al fondo una pregunta. sí, hola. Ante todo, te quiero, Alex, eres la hostia. Adoro tu película El Día de la Bestia, que peliculón para mí. Gracias. Y bueno, una pregunta simple. Y bueno, hablando de cómics, antes Borja ha dicho que, bueno, que ibas a hacer una película de los X-Men, que no, bueno, que lo habrás tomado como coña, ¿no? Pero bueno, y hablando de cómics, si llegases a dirigir una película, ¿de qué personaje, o villano, héroe, o cómic en específico? Llevo 10 años, bueno, no más de 10, igual 20, intentando hacer Rank Xerox. Fíjate que se llamaba Rank Xerox cuando yo lo leí y ahora se llama Xerox por un problema de derechos. Xerox por un problema de derechos. Vaya. Es un TVO complicado. Sobre todo ahora, a día de hoy. A día de hoy es complicadete. Es complicadete. No lo sé, ¿eh? Quiero decir, os voy a contar... ¿Podrías cambiar alguna cosa? No. No. ¿La edad de la protagonista? No. Quizá. No. Quiero decir... me parece que, no sé, la idea de la serie, la idea de la película es una niña adicta al sexo que roba o se apodera de un androide para manejarlo sexualmente. Me parece interesante. O sea, quiero decir que... ¿Va a ser corta la pregunta? No, la película además no tendría sentido si no tiene unas secuencias de sexo explícitas, etcétera, en la Roma del futuro. Me parece interesante. Quiero decir que... Yo la veo en Disney Plus. La veo en Disney Plus. A ver, sí, efectivamente, no es una película para todos los públicos. Pero sí es una película que tiene algo de que contar, ¿no? O sea, quiero decir, el nivel de libertad y el nivel de, precisamente, el nivel de libertad y el nivel de anarquía ejercidos por una mujer y además por una mujer joven me parece bastante flipante. O sea, y que
no es esa cosa manida de la viuda negra, ¿sabes? No, es realmente poderoso y eso me gusta. Un gran cómic, sin duda. Vamos por aquí. Bueno, Alex, quería hacerte un par de preguntas cortas que creo, bueno, es que van unidas. ¿Cuál crees qué palabra o frase corta definiría tu cine? Joder, pues es complicado. Es como intentar definir tu vida, ¿no? Hizo lo que pudo. Bueno, eso es un obituario bueno. Lo intentó. Pero con respecto al ¿cuál sería una película que me... Bueno, que decir, la elige el público, ¿no? Desde luego, o sea, no superaré nunca El Día de la Bestia. Eso es un hecho que no voy a poder... Porque ya no es superar una película, es superar un sentimiento. Y además un sentimiento ejercido por el público que, como decís vosotros, me queréis. Entonces, no creo que lo consiga jamás. Aunque creo que lo he conseguido. O sea, que he hecho películas mejores que El Día de la Bestia, pero da igual. Es como... A ver, es como una película que el público ha elegido como suya y como definitoria precisamente de mi cine. Entonces, jamás voy a hacer algo mejor. Y bueno, y estoy cogido como suya y como definitoria precisamente de mi cine. Entonces, jamás voy a hacer algo mejor. Y bueno, y estoy contento, ¿eh? No es una cosa que me encabrone. Al contrario, es una cosa de la que, bueno, pues me siento orgulloso y ya está, ¿no? Es precioso que me haya pasado. He tenido la suerte que me ha pasado. Igual es un problema que me ha pasado muy joven, pero que lo llevo bien. Hola, buenas noches. ¿Has relacionado durante toda esta charla tu cine con tu trabajo, con los cómics, con otras obras cinematográficas, con directores, etcétera? Pero a los que somos muy, muy, muy aficionados al rol en vivo y al rol de mesa, nos gustaría que nos hablaras un poquito de tu relación con el rol. Fantástico. Pues gracias. Mira, en el momento en el que yo estoy rodando, sí, La broma macabra, gracias, luego la firmamos. En el momento en el que yo estaba haciendo El Día de la Bestia, estaba jugando al Cthulhu. Rol. Fantástico. Pues gracias. Mira, en el momento en el que yo estoy rodando, sí, La broma macabra, gracias, luego la firmamos. En el momento en el que yo estaba haciendo El Día de la Bestia, estaba jugando al Cthulhu. O sea, yo conseguí el Cthulhu muy pronto, porque lo compré en Londres y todavía aquí no había salido. Luego salió la edición de Jock Internacional y el personaje de Alex Angulo está sacado de La llamada de Cthulhu. O sea, en el juego, en La llamada de Cthulhu, los protagonistas se definen por la construcción del personaje a la hora de hacer la ficha. Y entonces hay una cláusula que te dice, bueno, si tienes 10 años más puedes aumentar pues 1 en educación y 1 en inteligencia, o puedes aumentar las habilidades, no me acuerdo ahora cómo es. Pero sé que con la edad vas aumentándolas. Entonces, claro, todos teníamos 80 años jugando. Tremendamente mayor. Y entonces, claro, ¿qué ocurría? Que te quitaban puntos de destreza. Y entonces ya tenías quiero decir, ya era mucho más divertido de interpretar. Y luego estábamos cargados de dinamita de arriba a abajo. O sea, la única manera de luchar contra un monstruo primigenio era colocar 40 kilos de dinamita en la casa y salir corriendo. Y entonces el personaje era un anciano que llevaba un abrigo a poder ser negro, o podía ser un cura, que llevaba un traje largo lleno de dinamita. Y siempre llevaba una escopeta recortada porque era lo más rápido y lo que hacía más daño en el juego. O sea, y una Thompson ya no se puede ocultar bajo un abrigo, pero una recortada sí. Entonces era dinamita recortada y abrigo, un cura. Y esa idea de cura ultraviolento me hacía muchísima gracia. Me fascinaba, o sea, me volvía loco. En los jesuitas y, joder, me gustaban mucho. Era gente muy divertida, muy loca. O sea, mi profesor de filosofía antigua, experto traductor de Plotino, de hecho la traducción de Gredos es suya, se llamaba Jesús Igal. Este hombre era chiquitín, se parecía a Hitchcock, y era un portento y desconocía absolutamente la realidad. O sea, era una persona que solamente estaba en la universidad, salía del colegio mayor a la uni, de la uni al colegio mayor, o sea, unos 100 metros.
y era el mayor experto del mundo en Plotino y probablemente conocedor de los auténticos secretos sentidos de la existencia a través de la lectura de los presocráticos, ¿no? Y este hombre pues nos decía, Heráclito, y entonces no nos miraba, miraba como al cielo. Heráclito lo sabía. Heráclito sabía. Este hombre pues nos decía, Heráclito, y entonces no nos miraba, miraba como al cielo. Heráclito lo sabía. Heráclito sabía la verdad. Y todos, ¿qué? Todos así. ¿Qué va a decir? Y tal. Cliffhanger ahí. Sí, y de pronto decía, la gente no sabe bien lo que decía Heráclito. Todos, ¿cómo? ¿Qué decía? Y yo sí. Es que los textos están mal traducidos. Y tú, ¿what? Y entonces decía, Dielskrantz. Sabéis que la traducción, digamos, académica es un libro de dos señores que se llaman Dielskrantz. Y ahí está, es lo que se supone que lo más cercano a lo que dijo Heráclito o, yo que sé, Parménides o cualquiera de los grandes, ¿no? Y entonces este hombre lo sabía. En clase, nosotros, estos 8 que estamos aquí, sabemos lo que dijo de verdad. Y los demás no. O sea, por favor, que graben esto, que alguien grabe esto. Y el hombre, palíntonos harmonie, trabazón retrotersa. ¿Cómo era? Trabazón retrotensa entre el arco y la lira. Eso no es lo que creen la gente. Se refiere a la tensión del arco. O sea que en la confrontación de los opuestos está la verdad. Y tú, ¡Dios! ¡Dios! ¡Sí! Y el hombre murió. Y quiero decir, todo ese... Bueno, eso es otro tema. Todo ese conocimiento ha desaparecido. La última Claro, pregunta. o sea, él solamente nos lo contaba a nosotros, pero bueno, ¿tú esto a qué venía? Ah, ese es el germen del personaje de Ángulo. Tenemos una pregunta por ahí al fondo de la última. Hola, Alex. Tenemos una pregunta por ahí al fondo de la última. Hola, Alex. Una pregunta respecto a lo que hablabas antes del cine de guerrilla, de querer rodar siempre cosas que no tenías dinero para ello. Siempre tenía una duda sobre la película de 800 balas. ¿Intentaste contratar a Clint Eastwood para la escena final? Sí. ¿Sí lo De hecho, intentaste? fuimos a Rosario, a su pueblo, y no estaba. No está. Es que somos... Con Constantino Romero con su voz y con el plano de espalda. Bueno, es que funciona. así lo solucionamos. Pero o sea, nuestro nivel de candidez y nuestro nivel de demencia es tan grande que fuimos a Rosario, al pueblo de... Él era alcalde, ¿no? Creo que era... Sí, sí. Y no estaba ese día. Luego, ¿Y fuiste con la tele también? ¿Con la televisión? No, le hicimos... de un culo, poco ¿eh? eso. Hicimos un lo tengo, os lo puedo enseñar. Hicimos un dossier con cartulinas para explicarle su papel en la película. 800 palas. Un niño, un pueblo, el oeste. Su padre desapareció. Todo así puesto en rótulos y al final, te necesitamos, Clint. Sí, y no. Estaba de excursión ese día. Igual debería llevarme la película y ponérsela un día. Sí. Y decir, este eras tú. Bueno, comentar que hace poco ha salido un libro sobre Alex, arte y ensayo, lo ha editado Norma, que está ahí, por cierto, creo que lo podéis comprar, donde podéis ver su trabajo como dibujante. Se puede decir que es el libro en el que se ve ahí tu labor como storyboarder y esas cosas, ¿no, Alex? Sí, es una recopilación de cels y nada, pues eso, pues como de... compren su maravilloso libro. Compren su maravilloso libro. Aún no lo enseñas así, cariño. No. Y para... ¿Te acuerdas en el combate de los jefes? En el combate de los jefes, una de las escenas... Asteris. En el combate de los jefes de Asteris, uno de mis Asteris favoritos, en el combate de los jefes hay un momento en el que Obelix dice, compren mis hermosos jabalíes. ¿No te acuerdas? Sí, ¿cómo no me voy a acordar? De hecho, te iba a decir, como última pregunta del todo, ya que es el día del cómic,
¿Qué comentarás? Acabas de mencionar Asterix, hemos mencionado Tintín, Kirby, etcétera, Liberatore con Ranseros. Otros tebeos que te hayan marcado, otros dibujantes que te hayan marcado. Pues, supongo que Moebius, por ejemplo. Yo creo que Moebius es el que más. O sea, Moebius es esa segunda fase, o igual una tercera, ¿no? Es como el Buñuel de los cómics, ¿no? Es un tío, vamos, no sé, o sea, no sé, o sea, es flipante como dibuja y su manera de contar. Os veo ya con ganas de irnos, ¿no? Nos vamos ya, ¿no? Yo creo que ya hablaremos de cómics otro día. Pero sí, Moebius es quizá para mí se soluciona muy rápido. Pensar quién es el que más te gusta. Si alguien te pregunta, ¿qué original te gustaría tener? Un Moebius. Sin duda. Un garaje hermético. Sin duda. El garaje hermético de Jerry Cornelius, os lo recomiendo efusivamente. Seguro que está aquí en la Comicteca, que es una Comicteca estupenda, Alex. No sé si te has dado tiempo tenéis una colección alucinante aquí, ¿eh? Muchas gracias. Una colección flipante. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, Alex, por estar aquí. Gracias a todos. Gracias, Muchas Borja. gracias a todos y todas por estar aquí. Y feliz Día del Cómic. ¡Viva los cómics! Esperad.